Hola, buenos días a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión vía Facebook Live. Seguimos colaborando con la Universidad UNIVA. En este caso tenemos aquí nuestro segundo taller de Derecho que se titula Efectos de las resoluciones administrativas del INM. Y en esta ocasión, como en la pasada, tenemos el honor de tener con nosotras a la maestra Doris Gabriel Michel Sincel, que ya nos había contado que ella es maestra en educación para la Universidad del Valle de Atemajac, es abogada por la Universidad de Guadalajara, tiene una especialidad en gestión y servicios migratorios por el INM, tiene también un diplomado en Derecho Internacional Privado por el Colegio de Abogados, así como otro en Sistema Penal Acusatorio impartido por el CETEC, y también uno en Pedagogía Interactiva por la Universidad del Valle de Atemajac, y pues tiene una gran experiencia laboral y docente. Actualmente se desempeña como la encargada de la coordinación de la licenciatura en Criminología y Criminalística de la Universidad del Valle de Atemajac. Ha sido también consultora legal en materia internacional. Se ha desempeñado como subdirectora de regulación migratoria en el INM y por supuesto que sigue siendo docente a nivel licenciatura y ha ganado pues una serie de premios y reconocimientos como el de Excelencia a la Docente por la Universidad del Valle de Atemajac y el Premio Nacional de Antigüedad por Servicio Público en la Administración Pública Federal, así como el Premio Mariano Otero por Excelencia Académica en la Universidad de Guadalajara. Así que buenos días, maestra Doris, qué gusto tenerla una vez más por acá. Buenos días, Odette. Muchas gracias por la presentación y agradezco también y doy la bienvenida a todas las personas que hoy día se encuentran con nosotros conectados, ya sea a través de esta plataforma o de Facebook Live. Bien, pues sin mayor preámbulo podemos iniciar, si les parece bien, con nuestra charla. En este momento voy a compartir pantalla para que podamos establecer cuáles son los puntos que el día de hoy platicaremos en relación a los temas que de manera cotidiana estamos viviendo ante el fenómeno migratorio, ante esta movilidad que se está realizando en nuestro país, ¿no? Y bueno, yo es un tema a nivel mundial, pero finalmente pues el impacto y los efectos que tenemos en nuestro país son hoy día los que nos ocupan y nos tienen aquí reunidos. Comparto pantalla en este momento. Y bueno, ya me confirma nada más si estamos viendo permítanme nada más un momentito para poderla ubicar. Aquí está, desde su inicio. Bien, pues hoy dando continuidad a estas charlas que estamos teniendo y agradeciendo nuevamente a la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana que en colaboración con nuestra universidad se ha ocupado en analizar y reflexionar sobre estos temas en materia migratoria. Pues hoy vamos a estar platicando sobre estas resoluciones administrativas que el Instituto Nacional de Migración emite hacia trámites, solicitudes y actos que realizan los diversos extranjeros en territorio nacional y cuáles son en su momento los recursos que también tiene el extranjero para en su momento pues salvaguardar sus derechos, pero también impugnar las resoluciones que en algunas ocasiones el instituto emite. De aquí entonces, obligadamente primero tenemos que establecer cuál es la naturaleza jurídica que tiene el Instituto Nacional de Migración en nuestro país, cuáles son algunos de los tipos de procedimientos administrativos que el instituto lleva a cabo, ya sea en razón de temas de regulación migratoria o algunos otros que establecemos más en el área operativa o que ubicamos como actos, vaya, de la autoridad más de control, ¿no? También derivado de estos procedimientos es donde encontraremos nosotros las distintas resoluciones que el INM emite y de ahí entonces hablaremos de estos efectos que pueden tener en razón de qué es lo que
Derivado de ello, tiene que realizar el extranjero, ¿no? Si obligadamente tiene que salir del país, esto lo tiene que hacer de manera inmediata o tiene alguna otra posibilidad de estancia en territorio nacional. Para llegar finalmente a estos recursos, a estos medios que el propio interesado tiene, para entonces en su momento pues también establecer sus argumentos y decir, bueno, pues efectivamente me han negado una situación, pero considero tener la razón y para ello entonces ponemos en marcha estos mecanismos legales frente a los cuales el extranjero puede entonces quizá mantener y estar en territorio mexicano. De ahí entonces, como muchos de ustedes y sé que día a día enfrentan algunas situaciones relacionadas con migrantes, migrantes extranjeros o migrantes mexicanos y nos ayuda entonces también a entender cuál es la naturaleza, es decir, cuál es el origen que tiene el Instituto Nacional de Migración como dependencia y cuál es su regulación ante nuestro sistema jurídico mexicano. Esto es muy importante que nosotros lo conozcamos y lo entendamos debido a que normalmente cuando nosotros escuchamos autoridad migratoria, lo primero que ubicamos es el tema migración Estados Unidos, ¿no? Esa es la figura que nosotros normalmente tenemos de migración o de autoridad migratoria. Sin embargo, en México, la naturaleza jurídica de este instituto viene a ser más de carácter administrativo o es de carácter administrativo. La ley la establece como un órgano administrativo desconcentrado de la Administración Pública Federal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que depende, son servidores públicos. Son personas que se encuentran dentro de la administración a nivel estado, a nivel federal, y que dependen de una secretaría auxiliar del Ejecutivo, del presidente de la República, que es la Secretaría de Gobernación. Y para ello entonces deben de aplicar toda la normatividad que se encuentra establecida en leyes, reglamentos, decretos, circulares, manuales, etcétera, que finalmente son emitidos para cumplir con estos objetivos o con estos fines. ¿Cuáles son algunas de estas leyes que regulan el tema migratorio en nuestro país? Pues bueno, tenemos la Ley de Migración, que es nuestra normatividad hoy día vigente, que esta se reformó a partir o se creó a partir del 2010 porque fue una reforma bastante fuerte la que vivimos en materia migratoria. Transitamos de una ley general de población a hoy día una ley de migración. Y de ahí las leyes reglamentarias, que pues nosotros los conocemos como la parte sustantiva, ¿verdad? De la norma jurídica, la que nos dice cómo hacer para que se cumpla todo lo que establece la ley. Y de ahí devienen entonces el reglamento de la ley de migración y algunos lineamientos que nos establecen de manera general cuáles son los pasos para poder cumplir con un procedimiento administrativo y que resulte una respuesta satisfactoria para todos aquellos usuarios, ¿no? En materia migratoria. De ahí entonces entendamos que el Instituto Nacional de Migración, si bien es cierto, es una instancia de seguridad pública a nivel nacional, es una instancia de seguridad nacional, no tiene la posibilidad, como otras instancias de seguridad, ni de encontrarse o de estar armados, no tienen la facultad de ejercer, vaya, con instrumentos o herramientas para contener el tema migratorio. Es una dependencia que debe de actuar bajo lineamientos debidamente establecidos y de una normatividad previamente establecida y que de ella se desprenderán ciertas áreas o acciones, vaya, que tendrán que ver
con el tratamiento de los extranjeros en materia, en territorio nacional, ¿no? Entonces, administrativo 100%. ¿Qué nos da esto también? Que entendamos y recalquemos que el tema migratorio en nuestro país no se criminaliza. Esto es algo muy importante. De ahí entonces que siempre insisto, y lo digo también desde las aulas, acostumbrémonos de verdad y sensibilicémonos para entender que el migrante se encuentra en una situación de irregularidad en nuestro país, no de ilegalidad. No se le trata como un delincuente, no se le criminaliza, la normatividad no lo establece así, porque además el instituto o el órgano que está facultado para controlar y contener todo el fenómeno migratorio es también un ente administrativo. Entonces, esto es muy importante para que nos sensibilicemos, para que entendamos cuál debe de ser y cómo debe de ser el tratamiento que estos servidores públicos deben de tener frente a los migrantes en nuestro país. Claro que en algunas ocasiones, y así es como la normatividad también lo establece, el instituto colabora con algunas otras instancias de seguridad, principalmente para proteger y salvaguardar a las autoridades o a los servidores públicos, porque en algunas ocasiones este tema de la contención pues es un choque, ¿no? Finalmente es un tema de persona a persona, y para poner a salvo tanto la vida, a la persona y todos sus derechos, hablando de migrantes o hablando de autoridades, colaboran con algunas otras instancias para realizar quizá algunos operativos de los que nosotros en ocasiones, ¿verdad? Tenemos sobre todo en frontera o en algunos lugares en donde es paso regular de migrantes. Bien. De ahí entonces que la propia ley de migración establece cuáles son las atribuciones que tiene el Instituto Nacional de Migración, y aquí pues estoy enfocándome principalmente en 3 atribuciones del instituto. La primera, bueno, que es la tercera, fracción tercera del artículo 20 de la Ley de Migración, establece que el instituto está facultado y tiene atribuciones para tramitar, resolver sobre la internación, la estancia y la salida del país de los extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todos aquellos migrantes extranjeros que en algún momento desean cruzar una frontera, frontera norte, frontera sur, desean, habiendo ya ingresado, permanecer en nuestro país, o en algún momento, si ya se cumplieron los fines de su estancia o simplemente desean abandonar territorio nacional, será entonces el instituto quien pueda determinar y resolver sobre este tipo de situaciones. La siguiente nos establece que también es atribución del instituto conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de extranjeros. Esto siempre y cuando sea de acuerdo a los procedimientos establecidos en la propia normatividad y en los lineamientos, o manuales que tenga la autoridad para el manejo y todo este tema del procedimiento. Aquí tenemos otro tipo de acción, otro tipo de atribución que normalmente se derivará de ciertas acciones de control, de verificación o de revisión en territorio nacional, y que genera entonces que el extranjero deba de abandonar territorio mexicano, y en algunas ocasiones, que ya veremos la diferencia entre unas y otras, puede ser con, la sanción no nada más es salir de territorio mexicano, sino también el
el impedimento, perdón, de en cierto tiempo poder regresar e internarse a territorio mexicano. Y finalmente, el imponer sanciones que se encuentran previstas en la propia normatividad, que en este tipo de sanciones regularmente lo que nosotros vemos es una sanción de carácter económico, es decir, una multa, y que finalmente el extranjero, una vez que la cumple, una vez que acredita que ha finalmente realizado esta multa, pues puede continuar con algún procedimiento administrativo, ya sea en materia de regulación migratoria o en ocasiones para entonces poder abandonar territorio nacional. Las sanciones que el instituto tiene pueden ser impuestas en autonomía por cada una de las oficinas delegacionales que se tienen a lo largo del territorio nacional, y también existen algunas situaciones que nosotros regularmente escuchamos, pero es un tema interno del Instituto Nacional de Migración, como pueden ser sanciones ejecutadas a través de las denominadas alertas migratorias. Yo creo que ese es un término que quizá algunos de ustedes han escuchado de voz de los migrantes, ¿no? Que tienen o no o sospechan tener alguna alerta migratoria y cómo es que ésta puede entonces afectarles para su internación, su estancia o su salida de territorio nacional, y que se ejecutan a través de una dirección específica con la que cuenta el Instituto Nacional de Migración, que es la Dirección de Control y Verificación. Entonces, pues son algunas otras medidas que el instituto tiene también para controlar este flujo migratorio que obliga, ¿no? La ubicación geográfica que tiene nuestro país. Recordemos que somos un país de origen, de destino, de tránsito y de retorno de migrantes. Entonces, hablando en términos de fenómeno migratorio, contamos con todas las características que podamos tener frente vaya a esta movilidad. De ahí entonces podemos nosotros entender que de esta naturaleza administrativa que tiene el instituto, de estas atribuciones que ya he mencionado, entonces podemos clasificar de cierta manera las acciones que realiza el Instituto Nacional de Migración para cumplir con su objetivo que establece la ley. ¿Y cuál es este? Regular, regular el fenómeno migratorio, facilitando los flujos, facilitando y flexibilizando los procedimientos. Y recordemos también algo muy importante, que debe todo esto realizarse siempre respetando los derechos humanos de los migrantes, ¿no? Hay un principio de política migratoria en nuestro país que es el respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes, y que esto conlleva entonces una responsabilidad de México al interior y al exterior. ¿Por qué? Porque estamos nosotros también adheridos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estamos vinculados también con el cumplimiento, y somos responsables del cumplimiento de estos derechos al interior de los extranjeros, ¿no? Igual que lo somos como de los mexicanos, pero bueno, ahorita nos estamos enfocando al tema de los migrantes. De ahí entonces, ¿cuál es esta clasificación que he de decir es una clasificación que con la experiencia yo he ido desarrollando? Siempre les digo a mis alumnos, creo que es más fácil que entiendan qué es lo que realiza, cuáles son las funciones del Instituto Nacional de Migración si lo clasificamos de esta manera, y que también nos pone sobre la mesa una reflexión de esta naturaleza que
en la letra establece la ley y que tiene el Instituto Nacional de Migración, y si esta es congruente con lo que normalmente nosotros vemos en la práctica y con lo que ustedes viven día a día, que tienen este trato, ¿no?, cotidiano con migrantes extranjeros. Entonces, acciones de regulación migratoria, acciones de control migratorio y acciones de apoyo a migrantes. Son las tres grandes áreas que el Instituto Nacional de Migración tiene y que se desprenden de sus atribuciones y de sus facultades, todo debidamente regulado por la ley. Las acciones de regulación migratoria entendámoslas como todas aquellas que se llevan a cabo o están relacionadas con la gestión, con la solicitud que un extranjero realiza cuando se encuentra en territorio nacional o fuera de territorio nacional, y que están relacionadas con la recepción, la revisión y la resolución de un trámite migratorio que tendrá como resultado obtener una condición de estancia o previo a ello una visa, ¿no? Para poder entonces trasladarnos al punto de internación y llegar a territorio nacional. Entonces, esta es la parte de regulación migratoria. Esta parte se sustenta, sí, en la ley de migración, en las 9 condiciones de estancia que establece nuestra normatividad, en los 6 tipos de visa que también el marco jurídico establece y permite para que un extranjero pueda ingresar a México, y que finalmente se va a desprender de estas actividades o esta intención que el extranjero tiene para llegar a nuestro país o en algún momento quedarse, ¿no? Ya sea de manera temporal o de manera definitiva. Y con plazos cortos o plazos de larga duración, como puede ser un mínimo de 180 días o quizá ya hasta residir de manera definitiva, como son los permanentes. Entonces, dentro del ámbito de la regulación migratoria, nosotros vamos a tener trámites como un cambio de condición de estancia, como un trámite de regularización, una reposición de documento migratorio. Podemos ver temas de renovaciones de condiciones de estancia, o todo aquello que es el tema de las solicitudes de las visas ante los consulados, ¿no? Por algún tema para trabajar, un tema humanitario. Hoy día que estamos con esta situación a nivel mundial, pues es más frecuente, como hemos estado nosotros teniendo, ¿verdad? La gestión de estas visas humanitarias. En su momento los tuvimos con Siria, en su momento los hubo con Afganistán, hoy día los estamos teniendo con los conflictos que hay en Ucrania y en Rusia, en Haití por el tema de los desastres naturales, y hoy también con todo el éxodo que se está viviendo, ¿no? Y que finalmente vemos esta opción que se abre para que los extranjeros puedan solicitar una visa de razones humanitarias y poder ingresar a nuestro país ya de manera regular. Entonces, esto es lo que el área de regulación migratoria nos establece y permite ejercer, perdón, todas estas solicitudes dentro del Instituto Nacional de Migración. Por otro lado, tenemos el área, siempre digo, pues, la operativa, ¿no? Y quizás sea esta con la que ustedes tienen mayor frecuencia, con la que los migrantes a los que en ocasiones ustedes atienden, reciben o tienen trato, pues es la que ellos viven, ¿no? Frecuentemente. Esta parte de control migratorio está relacionada con todos los actos de supervisión que realiza la autoridad migratoria mexicana. Dentro de esos actos de supervisión, nosotros podemos tener algunos realizados en fronteras o algunos otros al interior del país. De ahí entonces que podamos nosotros hablar en temas de control migratorio, eh, de verificaciones migratorias, de operativos en materia migratoria,
de revisiones aleatorias también en materia migratoria, ¿no? Y los tenemos de manera frecuente en frontera sur. Hoy día, esta es la parte que más estamos nosotros teniendo presente y que de ahí también se desprenderán ciertas resoluciones que emita el Instituto Nacional de Migración. El paso que hoy día tenemos de manera constante de migrantes que en muchas de las ocasiones lo están haciendo sin la visa correspondiente porque son nacionalidades que requieren este permiso previo. Estamos hablando de salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y como países vecinos, ¿no? de México, pero también estamos teniendo flujo migratorio de cubanos, haitianos, nigerianos, es decir, pues es una vía que finalmente están tomando para poder ingresar con dos objetivos, ¿no? Y finalmente ellos creo son los únicos que tienen muy claro cuál es precisamente su intención o su objetivo, ya sea llegar a México y buscar la forma de establecerse en nuestro país o solamente utilizar nuestro país como un medio de paso, de tránsito para llegar a Estados Unidos y muchos otros quizás hasta Canadá. Su objetivo sea todavía más allá, ¿no? Pero de ahí entonces que todos estos actos que la autoridad realiza, pues lo hace precisamente para contener este flujo irregular, este paso irregular de migrantes y en su momento brindar la posibilidad de que ellos puedan solicitar algunas condiciones de estancia que les permitan de manera temporal permanecer en el país, pero que no lo hagan de manera irregular, ¿no? Que finalmente estén de cierta manera vinculados o ligados al instituto para poder estar también, estar siendo supervisados y que pueda tenerse como esta parte también de control y de estadística. De ahí entonces que podemos nosotros hablar también de las gestiones que se están realizando ante solicitudes de refugio en nuestro país, ya directamente para que sea México quien los asile, bueno, quien los proteja, quien los reciba y les dé esta posibilidad de estancia en territorio nacional. O en su momento, solo tener un documento que les permita transitar como antes era, y a algunos de ustedes quizá todavía les tocó la calidad migratoria del transmigrante. Hoy día, con las reformas a la ley de migración, esta se encuadra o entra en lo que conocemos como la condición de estancia de visitante y tenemos el visitante razones humanitarias también, ¿no? Son dos figuras distintas, pero bueno, esto por lo menos les permite tener un tránsito regular y que esto también les permita que la autoridad proteja sus derechos y proteja su tránsito por territorio nacional, porque cuando tenemos un flujo irregular es complejo que se pueda entonces determinar o tener directamente el control de las personas que están cruzando por nuestro territorio. Y la tercera función, que son la parte de apoyo que brinda el Instituto Nacional de Migración, también a migrantes tanto nacionales como extranjeros. Esta parte es una parte asistencial que también está regulada por la normatividad migratoria, que se lleva a cabo a través de diversos programas o grupos que tiene el Instituto Nacional de Migración y que finalmente pretende poner a salvo a aquellos migrantes que por el tránsito que tienen en territorio nacional se han puesto o se encuentran en riesgo, ¿verdad? En alguna de las zonas de nuestro territorio.
De aquí se desprenden programas o grupos como grupos beta, que se encuentran normalmente en las fronteras, o también los OPI, los oficiales de protección a la infancia, que dan un acompañamiento, una asesoría a menores de edad, a personas en grado extremo de vulnerabilidad, a personas adultas mayores, a mujeres embarazadas o personas con alguna discapacidad que se encuentran transitando por nuestro territorio, ¿no? Entonces, esta función de apoyo, de asistencia que el instituto tiene, insisto, entendámosla también como parte de las funciones de los servidores públicos, de las autoridades migratorias, pero que por su propia naturaleza a estos grupos o a estos servidores públicos, el ejercicio de sus funciones les impide contener el flujo migratorio, es decir, todos aquellos servidores públicos que se encuentran en los grupos beta deben de brindar asistencia, primeros auxilios, apoyo. Claro que también realizan una labor de exhortación o de convencimiento para que el migrante pues regrese mejor, no continúe su camino, haciéndole saber de los riesgos a los cuales se enfrenta si pretende cruzar por una frontera de manera irregular, porque pues así como lo vemos en la imagen, es lo que cotidianamente atienden y es lo que cotidianamente ellos también están tratando de evitar, que son que los migrantes sufran un tema de deshidratación que los pueda llevar a la muerte, puedan ser mordidos por alguna víbora, puedan tener alguna situación y pues eh, habrá que también ser objetivos y realistas. Hoy día el tema de la delincuencia organizada, que también pues es un punto delicado, ¿verdad? En el tema del tránsito de los migrantes por territorio nacional. E insisto, no nada más de migrantes extranjeros. Recordemos que muchos de nuestros connacionales también utilizan estas rutas, se unen a estas caravanas, a estos grupos de migrantes para entonces de manera acompañada, de manera organizada, pues entonces llegar a la frontera norte y en su momento tener la oportunidad de cruzar a Estados Unidos, ¿no? Que ese es algunos también de sus intenciones y objetivos. De estas acciones, de estas tres acciones, de estas tres funciones que el instituto tiene y que valga decir, cada una tiene en específico un campo de estudio y de análisis, porque como lo comenté, pues se desprenden ahí diversas situaciones derivadas de cada una de ellas. Podemos entonces de manera general hablar de dos tipos de procedimientos en materia migratoria que están directamente relacionados con estas funciones. Tenemos por un lado el procedimiento administrativo migratorio y en específico el procedimiento administrativo en materia de regulación migratoria, ¿no? Nosotros en el árbol lo conocemos como el PAM, que es el procedimiento administrativo migratorio, y el PARM, que finalmente atiende situaciones específicas ya de obtención de una condición de estancia en el país. El procedimiento administrativo migratorio contiene todas las disposiciones o nos permite conocer todo lo que se realiza en los actos de verificación, control y revisión por parte de la autoridad migratoria, cuáles son las formalidades que debe de cumplir un agente federal de migración para realizar cualquiera de estos actos, una verificación, un control, una revisión, cuáles son los derechos que tienen los migrantes cuando finalmente son requeridos por una autoridad migratoria, desprendiéndose de cualquiera de estos procedimientos, y en su momento las resoluciones que puedan emitirse
para entonces establecer pues cuáles fueron los resultados, ¿no? De estas visitas que realiza la autoridad a empresas o cuáles son los resultados de la revisión que hay en los puntos de internación, ya sea aérea, marítima o terrestre, o en su momento qué fue lo encontrado o cuáles fueron los resultados de un procedimiento de revisión aleatoria que se puede establecer en algún punto y que de ahí entonces se desprenden algunas acciones por parte de la autoridad. Que tampoco me adelanto mucho porque es materia de la siguiente charla, hablar precisamente de todos estos procesos operativos, ¿no? Que se tienen, tanto de los efectos de una verificación, de un control, de una revisión. Y en materia de regulación migratoria, será todas las reglas que se deben de seguir para una presentación formal, para una petición de una solicitud o de la obtención de una condición de estancia, ya sea de manera temporal, de manera definitiva o como visitantes, y que permite en algún momento entonces que el extranjero tenga o cuente con un documento migratorio en territorio nacional. ¿Ok? De ahí entonces, estos procedimientos nos llevan a tener respuesta por parte de la autoridad migratoria. Y estas respuestas o estas resoluciones se entienden como el agotamiento de la vía administrativa que se está ejerciendo para obtener ya sea una condición de estancia, una visa o en su momento una posibilidad de estancia en territorio nacional o simplemente de alguna manera, yo lo diría como calificar la conducta o el acto realizado por el extranjero y que ésta se entienda de manera administrativa y pues que le van a dar una resolución. Podemos decir que tenemos resoluciones definitivas y resoluciones parciales. Las resoluciones parciales las vamos a entender como aquellas que se derivan del procedimiento de regulación migratoria y nos van a permitir en algún momento o le permiten más bien a la autoridad migratoria y a nosotros demostrar que tenemos la razón y que contamos con todos los elementos necesarios para entonces obtener un resultado favorable de la petición que estamos realizando. Es decir, como resolución parcial podemos tener un oficio de requisitos que se desprenda de una petición de una regularización o de un cambio de condición de estancia o de una solicitud de visa de trabajo. Y entonces, en ese momento, el interesado realiza la gestión y el instituto considera que requiere mayores elementos para entonces poder resolver si autoriza la visa o si autoriza la regularización o si se cumple formalmente tanto con el supuesto como con el requisito, ¿no? Que se está estableciendo de acuerdo con la normatividad. Y las sanciones económicas se desprenden sí del incumplimiento de la normatividad que realiza el extranjero en algún momento por no haber notificado en tiempo algún cambio de su situación migratoria o por no haber renovado en tiempo su documento migratorio. Y entonces la autoridad, a fin de resolver de manera definitiva y he de decirlo de manera favorable, entonces se emite una resolución parcial en el cual se le impone una multa. Y esto es muy importante porque no se puede sancionar al extranjero dos veces. Esto es un principio de derecho
Y entonces cuando ya existe un oficio de multa, ya hay un oficio en el cual se le está estableciendo una sanción económica, es porque la autoridad ha determinado que cumple con el supuesto que está solicitando para obtener una condición de estancia y que ha cumplido también con los requisitos necesarios, pero pues sí hubo un tema de tiempo que no cumplió, que no gestionó o que no realizó la petición de acuerdo a los tiempos que la ley establecía, y por ello es que debe de pagar la multa o generar, y se genera la sanción económica. Entonces, pero esto ya es un paso porque ya hay de cierta manera una previa o una predeterminación de que la resolución final será favorable para el extranjero. Y esto lo vemos de manera común en las regularizaciones migratorias, cuando sí procede la regularización migratoria, cuando el extranjero ha cumplido con los requisitos que la ley establece, y entonces pues solo basta con cumplir la sanción para que entonces se le pueda ya dar su respuesta final de manera satisfactoria. Y por otro lado, tenemos las resoluciones definitivas, que las resoluciones definitivas sí habrá que entenderlas como un agotamiento ya de la vía administrativa que se está llevando a cabo. Es decir, es la respuesta, la última respuesta que vamos a tener por parte del Instituto Nacional de Migración, derivado, insisto, de alguna solicitud, de alguna gestión o de algún procedimiento en materia de control migratorio y después de haber tenido un procedimiento administrativo. Y entonces aquí la autoridad resolverá conforme a la ley, conforme a los actos cometidos por el extranjero, y entonces podrá determinar si hay una negativa a un trámite migratorio, es decir, no se le da el acceso a la condición de estancia o a la visa que estaba solicitando, o se determina una deportación. Podemos tener un retorno asistido, una expulsión o un rechazo. De ahí entonces, eh, la autoridad pues deberá, a través de un principio de legalidad, ajustarse estrictamente a lo que la ley de migración y su reglamento establecen y realizar o generar esta resolución de manera fundada y motivada. Es decir, es muy importante que la autoridad establezca cuáles son los artículos en los cuales está basando su respuesta final, y ahí nos da un principio ya de legalidad, es decir, si está atendiendo a la normatividad que compete, y que también motive esa resolución. Es decir, que nos exprese las razones por las cuales no se puede acceder a lo que se está solicitando, ¿no? Y por qué entonces está determinando que no podemos nosotros obtener una regularización migratoria, que no podemos entonces cambiar de condición de estancia de residente temporal a permanente o de visitante razones humanitarias a residente temporal con permiso de trabajo, o que no puede tener acceso a una visa de trabajo o a una visa de razones humanitarias para poder internarse al país. O en su momento, ¿por qué después de un procedimiento de una revisión aleatoria, el extranjero ha sido presentado, ha sido puesto a disposición, ha sido detenido, ha sido puesto a disposición, es presentado ante la autoridad y no se le da la posibilidad de quedarse en el país, y por tanto entonces tiene que salir de manera inmediata a través de una deportación, e incluso se verá impedido para regresar a México, ya sea de manera temporal o quizá de manera definitiva? O hablar, por ejemplo, de si derivado de una visita de verificación migratoria
se establece que el extranjero se encuentra en alguna irregularidad y de ahí entonces se determina que hay que realizar un retorno asistido. ¿Y por qué tiene la posibilidad de que sea un retorno asistido y no una deportación? ¿No? Porque pues en el retorno asistido él podrá regresar en cualquier momento a territorio nacional. De ahí entonces estas resoluciones definitivas del instituto, como ustedes pueden ver, pues claro que traen consigo para el extranjero el tema puede ser de que se sienta violentado en sus derechos humanos, de esta libertad de tránsito que la Constitución establece y que dice tener, ¿no? O que se sienta vulnerado porque él sí cumplió con todos los documentos que la ley le pide, con los lineamientos que se establecen de acuerdo con la normatividad, pero finalmente la autoridad migratoria no accede a la petición que se está realizando. O en algunas ocasiones, ¿no? Hablar, por ejemplo, de un rechazo, que ésta se realiza en los puntos de internación y que entonces ni siquiera lo dejaron entrar. O quizá ya había entrado en 2 o 3 ocasiones anteriores a territorio mexicano y en esta última la autoridad ya no le otorgó el documento de visitante para poder ingresar a territorio nacional y lo puso en un vuelo de regreso para que finalmente no tuviera esta entrada a nuestro país. Estas son entonces esas resoluciones que el instituto puede generar, ya sea de manera parcial o de manera definitiva, y que entonces el extranjero se ve en un estado o se siente en un estado de indefensión ante esta resolución y que daría paso entonces a saber cuáles son los mecanismos, cuáles son los medios que él tiene, si proceden o no, para entonces combatir esta resolución que el instituto y que él pueda argumentar, que él pueda demostrar, que él pueda en algún momento manifestar y tener este derecho para esclarecer y entonces en su momento poder obtener lo que él está solicitando. Estos medios de impugnación los clasificamos en 3 que de acuerdo con la ley y que, bueno, valga decir, pues esta es una situación ya más técnica, estas cuestiones requieren de especialistas en materia legal, ¿no? Que puedan entonces ejercer o apoyar al extranjero para que realice o solicite estos mecanismos. Se habla de los recursos de revisión. Quizá ustedes han escuchado sobre esta figura, los juicios de nulidad o incluso el amparo, que de hecho hemos visto hemos estado escuchando en las noticias en días pasados, ¿no? Que este ha sido uno de los mecanismos utilizados por los extranjeros en frontera sur para temas de inminente deportación, de acuerdo con los criterios que en algún momento las autoridades están estableciendo. Entonces, podemos nosotros hablar de cualquiera de estos 3 mecanismos y que trataré de manera general explicarlos para que ustedes puedan saber cuándo procede uno u otro y también los criterios que en muchas ocasiones la autoridad puede tener en razón de estos recursos. El recurso de revisión se entiende como un acto para que pueda revisarse la legalidad de las resoluciones emitidas por la autoridad. Es decir, este mecanismo nos ayuda a que se pueda revisar de nueva cuenta en el procedimiento administrativo si debidamente la autoridad fundó y motivó la resolución que está emitiendo. De ahí entonces, si el extranjero considera que ha cumplido con todos los requisitos y que sí se encuentra en el supuesto legal que le permite entonces solicitar, ¿no? Cualquiera de
de lo que hemos hablado en materia de regulación migratoria, una condición, una regularización y demás, y que la autoridad tuvo un error de cierta manera al clasificarlo de acuerdo con la ley, entonces podría hacer uso de este recurso, este medio de impugnación, y el recurso se solicita ante la misma autoridad, pero lo revisa el superior jerárquico inmediato al que emitió la resolución definitiva o la resolución parcial. También hay que decir que puede presentarse un recurso de revisión en contra de una resolución parcial. De ahí entonces, si hablamos en contra de resoluciones parciales, resulta que se solicitó una regularización migratoria y la autoridad está requiriendo documentos adicionales a los que la ley establece o que los lineamientos propiamente establecen, y se considera más un tema subjetivo, un tema de criterio, que finalmente también pone al extranjero en un estado de indefensión porque es imposible su cumplimiento, ¿no? Entonces, puede entonces argumentarse e impugnarse con un recurso de revisión o también una resolución definitiva. Este debe de presentarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de la resolución emitida por el Instituto Nacional de Migración. E insisto, se presenta directamente ante el mismo instituto, pero lo revisa y lo resuelve el superior jerárquico inmediato. Si la resolución la emitió el jefe del Departamento de Regulación Migratoria, pues en este caso quien va a revisar el recurso y nuevamente revisará todo el expediente y revisará si efectivamente se cumplieron con los requisitos y más bien hubo un error o una omisión por parte de la autoridad, será el subdirector de regulación migratoria. ¿Ven? Y él será entonces el que revise este tipo de situación. Por otro lado, tenemos el juicio de nulidad, que este se presenta ante los tribunales administrativos. Este ya es un proceso independiente ante una autoridad judicial, ya no es la autoridad administrativa, y se realiza también conforme a otra normatividad que finalmente establece estas reglas en cuanto al procedimiento contencioso administrativo para poder impugnar la resolución emitida por el instituto. Entonces, valga decir, son como otros ojos, ¿no? Es otro contexto, analizan otro tipo de situaciones también, y el juicio de nulidad no debe de agotarse el recurso para después irnos a la instancia, se puede presentar de manera directa y en ocasiones se hace uso de este recurso cuando la vulneración a los derechos del extranjero son de manera evidente, la resolución administrativa, y que también valga decir, se tiene la experiencia de que si se presenta un recurso de revisión, pues la autoridad, aun que nosotros tengamos la razón, aun que el extranjero tenga la razón, por cuestiones de criterio no se va a emitir una resolución en contrario, ¿no? Entonces, pues lo mejor es interponer el juicio ante una autoridad distinta para que no haya vicio dentro de este análisis, dentro de esta revisión, y entonces se pueda resolver de manera justa hacia el extranjero. Se debe de presentar dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación de la resolución, y normalmente este mecanismo se utiliza en contra de resoluciones definitivas, ¿no? El recurso de revisión sí es comúnmente utilizado en resoluciones parciales, pero ya el juicio de nulidad más bien se utiliza en resoluciones definitivas. Y finalmente tenemos el juicio de amparo. El juicio de amparo es para resoluciones que afectan directamente los derechos de los migrantes, o que hay un temor en la afectación
de los derechos de los migrantes, ¿no? Una inminente deportación, un inminente rechazo, entonces finalmente es hacer valer los derechos del migrante extranjero para que la autoridad no vaya a determinar su salida del país. Y esto comúnmente lo vemos cuando los extranjeros son puestos a disposición y están alojados en una estancia migratoria y que aún la autoridad no ha resuelto, no ha determinado si finalmente lo van a deportar o no, pues se utiliza este mecanismo para que el extranjero pueda también tener tiempo y la posibilidad de acreditar las situaciones o las circunstancias que le permiten en algún momento a él estar o permanecer en territorio mexicano. En la práctica, en este tipo de situaciones vemos muchas cuestiones en donde hay migrantes que lamentablemente no pueden acreditar un tema de unidad familiar de manera legal, es decir, no cuentan con las actas de nacimiento de sus hijos porque quizá en algún momento no los pudieron registrar a su nombre porque la Ley General de Población exigía un tema de documento migratorio para poderte presentar en un registro civil, cuestión que hoy en día ya no aplica con la Ley de Migración, pero sí tenemos muchas situaciones en las cuales pues los extranjeros efectivamente tienen hijos mexicanos o están o viven en unión libre, pero no tienen el documento como tal, ¿sí? Para poder probar de manera legal que tienen este principio de unidad familiar. Entonces, pues ante una inminente deportación, un amparo puede dar el tiempo para que entonces se puedan hacer llegar testigos, se puedan solventar este tipo de situaciones para entonces ya ante la autoridad demostrar que es una persona que tiene el derecho a permanecer en territorio nacional, ¿verdad? El plazo igual son 15 días hábiles de cuando se conoce la resolución o se presenta cuando hay insisto, una inminente o una preocupación de que habrá una afectación de los derechos de los migrantes. En cuanto a los efectos que puedan tener estas resoluciones, si hablamos nosotros del recurso de revisión y del juicio de nulidad, lo que busca o el efecto, la consecuencia que puede traer es confirmar la resolución que emite el Instituto Nacional de Migración. Puede en su momento establecer, dejar sin efecto, la primera es confirmar, ¿no? Y aquí pues ya el superior jerárquico, hablando del recurso de revisión, establece no hay error, se funda y se motiva y la resolución es la misma. Hay una negativa y el extranjero no puede acceder a su petición y tendrá que salir del país en un plazo que normalmente son 30 días, ¿no? Por su propio pie, cuando hablamos en temas de regulación migratoria. Lo mismo puede suceder con el juicio de nulidad, en donde el tribunal establezca pues que la autoridad resolvió de manera correcta, que sí es la fundamentación y la motivación debida y que entonces coinciden con esta resolución y se confirma entonces que el extranjero no puede acceder a su petición y tendrá que abandonar territorio nacional o que no puede ingresar a territorio nacional en el caso de una visa. Otro efecto en el recurso de revisión pudiera ser dejar sin efectos la negativa para que se estudie y se emita una nueva resolución. No quiere decir que vaya a ser favorable, sino que aquí lo que la autoridad está diciendo o el superior jerárquico está diciendo es, ojo, se resolvió de manera correcta quizá, pero no fundaste ni motivaste y entonces esto deja en estado de indefensión al extranjero y por eso no entiende por qué no accedimos a su petición. Entonces tienes que volver a emitir una resolución y que ésta sí atienda precisamente a estos principios de legalidad y que le explique de manera clara al extranjero por qué no puede
permanecer o porque no puede en su momento obtener una condición de estancia en territorio mexicano. En el juicio de nulidad puede ser los mismos efectos, sin embargo, normalmente el tribunal o confirma o en su momento de manera directa deja sin efectos la resolución del instituto y determina que tiene que resolverle de manera positiva al extranjero, ¿no? Y aquí entonces tendríamos el efecto que sería el ideal, ¿no? El que alcanzaría precisamente esta impugnación en donde el extranjero tiene la razón, se comprueba que tiene la razón y entonces el instituto tiene que anular la resolución previamente establecida y en su caso entonces resolver de manera positiva hacia la petición del extranjero. Lo mismo puede suceder en el recurso de revisión. El superior jerárquico puede determinar que efectivamente hubo un error, que el extranjero sí cumplía con el requisito y con el supuesto y entonces determinar de manera directa la resolución positiva de acuerdo con estas situaciones, ¿verdad? Y en el juicio de amparo, pues como lo vemos nosotros cotidianamente, insisto, es un tema de que no se ejecute el acto por parte de la autoridad migratoria, que en este caso sería la deportación o el retorno asistido del extranjero o el rechazo cuando se hace en los puntos de internación y que entonces finalmente le da esta oportunidad al extranjero de presentar mayores pruebas o argumentos para que se pueda resolver de manera favorable. Eh, no he mencionado dentro de estas resoluciones a la expulsión porque, y que lo vamos a ver en la siguiente charla que tengamos, porque la expulsión la entendemos como una resolución emitida por el Ejecutivo, que si bien es cierto, si hay un procedimiento que debe de mediar por parte de la autoridad migratoria, la expulsión es, por llamarlo de alguna manera, la sanción más grave que puede tener un extranjero en territorio nacional, porque en nuestro sistema jurídico se entiende solo la determina el Ejecutivo, es decir, el presidente de la República. Entonces, no es de las figuras que comúnmente tengamos en la práctica en temas operativos, la expulsión como una de las sanciones en materia migratoria, aunque sé que cotidianamente el término lo utilizamos como si fuera una deportación o incluso un retorno asistido, ¿no? Pero como ustedes se van dando cuenta, son efectos distintos, son resoluciones que tienen una consecuencia distinta hacia el extranjero. Entonces, para nosotros en México no es lo mismo hablar de un deportado que de un retornado, que de un expulsado. Entonces, es también importante que vayamos entendiendo y sensibilizándonos con ese tipo de términos en materia migratoria. Bien, hasta este momento no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Creo que con este contexto podríamos entrar ya a un tema de comentarios, de preguntas que tuvieran ustedes, sobre todo por la utilidad que se pueda dar en lo que ustedes cotidianamente viven, ¿no? Y con lo que enfrentan precisamente hacia estos extranjeros. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que podamos entonces vernos si es que hay alguna pregunta. Listo. Sí, maestra Doris, muchas gracias por su ponencia, muy, muy buena, muy completa como siempre. Entonces, invitamos al público de Facebook a dejar su pregunta vía comentario y por supuesto a las personas que están dentro del Zoom a realizar alguna pregunta o comentario que tengan al respecto. Bien, como les digo en clase, no sé si no se animan o si de verdad todo quedó muy claro, que no hay dudas, preguntas.
Es importante decir que, vaya, todos estos medios de impugnación, estos mecanismos, sé que aquí hay muchas personas que han estudiado derecho, que están ya un poquito más cercanos a todo este tipo de situaciones más técnicas, pues sí son procedimientos que requieren ya de una cuestión legal, de una consulta, del acompañamiento por parte de los especialistas para que finalmente se pueda eh, cumplir el objetivo, ¿no? Que en algún momento se tiene por parte del extranjero, que es hacer valer sus derechos. Hoy día, con todo este tema de las causas de razones humanitarias que se están viviendo en otros países y en el propio, pues es importante, ¿no? Que finalmente la autoridad pueda escuchar y pueda tomar en cuenta los derechos de los migrantes finalmente para que todos vivamos en un entorno mucho más seguro y que se privilegie, perdón, el derecho a la vida y a la seguridad de estos migrantes, que es algo que de manera imperante en estos tiempos, ¿verdad? Tenemos como objetivo principal. Por redes sociales nos preguntan, ¿cuáles suelen ser las causas de resoluciones negativas? Bien, si hablamos en materia de regulación migratoria, es porque el extranjero no logra cumplir con el documento que prueba esa situación por la que quiere obtener una condición de estancia. Por ejemplo, eh, quiere realizar una regularización migratoria, ¿no? Por temas como los mencionaba, de unidad familiar, pero lamentablemente no tiene el documento que compruebe que está casado o que tiene hijos mexicanos, o en muchas ocasiones esos documentos tienen error. Y entonces jurídicamente hay que decir que cuando uno de estos documentos probatorios, un acta, por ejemplo, no coinciden los nombres entre todos los que nosotros estamos presentando, eso será un motivo para que me nieguen un trámite. O que no se acredita, por ejemplo, una oferta laboral, ¿no? Una persona que solicita una visa para trabajar en México y la autoridad va y realiza una visita de verificación y pues quizá la empresa no existe o ha presentado irregularidades o no tiene muy clara la información que la autoridad migratoria le solicita, pues también puede dar este paso a una resolución de manera negativa, ¿no? Por llamar algunas de las cuestiones de las situaciones. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Están muy cohibidos, soy Odette. Pero de cualquier manera, pues saben que pueden hacerlas llegar. No sé si tengas alguna otra por redes sociales. Ok, Sí, perfecto, están llegando, se están dice, animando. ¿cuáles pueden ser las razones por las que el INM está dejando a tantas personas sin resolución? Porque vemos muchas manifestaciones sobre esto. Principalmente hay que establecer que hay un exceso, ¿no? Está rebasando, vaya, el tema al Instituto Nacional de Migración, las peticiones que se están presentando. Por falta de recurso humano, hay que decirlo como tal, es decir, son más las solicitudes que están ingresando al instituto que las que posiblemente el instituto pueda resolver. Es decir, no están cumpliendo, lamentablemente, sí, con los tiempos que la ley establece. La autoridad tiene 20 días naturales para resolver una petición realizada por un extranjero y vemos efectivamente que los plazos están totalmente fuera, ¿verdad?, de los tiempos que el instituto. Entonces, principalmente pudiera ser un tema de que está sobrepasando al instituto estas peticiones y
Quizá también el tiempo que se están tomando para resolver sea por cuestiones internas de revisión y valoración de algunos casos en específico, ¿no? Que también hay que decirlo, pues la autoridad también busca esta situación, como les mencionaba, de alertas migratorias. O sea, ese es un tema que de manera pública no se conoce porque no hay sistemas públicos que te digan si tienes o no una alerta migratoria. Eso ya es una situación interna. Entonces, probablemente algunos de estos extranjeros en ocasiones anteriores tuvieron algún proceso de deportación y no han cumplido con el tiempo establecido para regresar al país, y entonces pues está saliendo, ¿no? Esta situación en los controles internos que impiden malamente, porque la autoridad tendría que resolver favorable o negativa, pero tendría que dar una respuesta. O sea, y es otra de las cuestiones que dejan en estado de indefensión, ¿no? Al extranjero, pero pudieran ser algunas de las causas. Muchas gracias, maestra Doris. ¿Alguien más dentro de la sala de Zoom que quiera preguntar algo? Adelante, Jennifer. Jennifer escribe una duda sobre la resolución definitiva, lo que es deportación, retorno asistido, expulsión y rechazo. No sé si te refieres, Jennifer, a exactamente cuáles son las diferencias entre deportación, retorno asistido o expulsión, o cuál es concretamente la pregunta. Sí, justo, que cuál es la diferencia entre ellas. Gracias, Bien. Jennifer. Ahora sí que como en las series los voy a dejar con la duda en el siguiente capítulo porque es materia de la siguiente charla, pero de manera muy general, con mucho gusto, te lo digo, Jennifer, porque si no, Ded me va a decir, no, y entonces que de qué vamos a hablar la siguiente charla, ¿no? La, las cuatro tienen como objetivo o como fin el que el extranjero abandone territorio nacional. Esa es una similitud, ¿no? Tanto en una deportación, en un retorno, en una expulsión o en un rechazo, lo que ya la autoridad pretende es que el extranjero no se encuentre en México. Sin embargo, además del efecto en algunas de ellas, hay un tema posterior. Entonces, en una deportación y en una expulsión hay un tema de castigo, por llamarlo de alguna manera, para que el extranjero regrese. Hay una restricción para que nuevamente se interne al país, y la autoridad determinará el tiempo en el que el extranjero no puede regresar a México. 1 año, 5 años, 10 años e incluso un tema definitivo, ¿sí? Por la gravedad de lo cometido por el extranjero en territorio nacional. Y estas normalmente están ligadas, recordemos, el tema de la migración sin documento migratorio no es un delito, pero no deja de lado que hay migrantes extranjeros que en algún momento puedan haber cometido un delito en México.
Entonces, cuando estas dos situaciones se conjugan, entonces la autoridad puede determinar no solo que el extranjero salga, sino que tenga un impedimento para regresar en algún tiempo por lo cometido en territorio nacional, ¿no? Y esto hablaremos un poco cuáles son algunas de las causas de deportación que pueda tener un extranjero. Eso lo hablaremos en el siguiente taller, porque pues lamentablemente tenemos también cuestiones de pederastía, de abuso, de delitos en general, graves o no graves, cometidos por extranjeros en México, y ahí es donde finalmente tenemos este tipo de resoluciones emitidas por la autoridad. El retorno asistido es una figura más noble de cierta manera porque es por acuerdos que el Estado mexicano tiene con algunos países y que dan la posibilidad de que estos extranjeros, si bien es cierto, tendrán que abandonar territorio mexicano, pero no tendrán una restricción para de manera inmediata intentar nuevamente regresar a territorio mexicano, ¿no? Que es mucho de lo que pasa con Centroamérica, donde hay estos acuerdos de retorno asistido y vemos que si son contenidos en tránsito por México, pues los regresan a su país y de manera inmediata ellos pueden intentar nuevamente cruzar por territorio mexicano, ¿sí? Porque no tienen este impedimento, esta restricción. Y el rechazo es una sanción o una resolución que se da en el punto de internación. Es decir, el extranjero cuando solicita una visa, por ejemplo, de turista y, e intenta llegar a territorio mexicano con su visa, llega al aeropuerto, tiene su entrevista con la autoridad migratoria y el agente federal de migración, derivado de algún cuestionamiento o de alguna situación en el documento, determina que el extranjero no cumple con las formalidades para poder ingresar a territorio nacional y entonces, aún con visa, le dice hay que regresarte, ¿no? No puedes tener una internación. O a lo mejor vino, sí con la visa vigente, que es raro que pase, pero pasa, sí la visa está vigente, pero el pasaporte está vencido y entonces no cumple con los requisitos que la ley establece para que se le pueda dar el ingreso y tiene que ser rechazado. Y el rechazo entonces es, valga decir, como de la puerta para afuera, ¿no? Ni siquiera tiene el acceso a territorio mexicano. Y vamos a ver algunas causas también de rechazo en la siguiente charla. Muchas gracias, maestra. Los invitamos, por cierto, a nuestra siguiente fecha del taller. Justo. Va a estar igual muy interesante. Vamos a estar hablando justamente de todas estas resoluciones definitivas, ¿no? Y pues sí, hablar un poco más, profundizar sobre ellas, que yo creo que quizás es lo que más genera como dudas o controversia cuando se dan este tipo de resoluciones. Al contrario, Jennifer. Y del cómo se dan. Porque es sí. muy importante esa parte del actuar, ¿no? De la autoridad. No nada más qué es lo que determina, sino en ocasiones todo el proceso que conlleva a esa determinación, las detenciones y demás, cómo es que se están dando actualmente y cómo es que deberían de ser. Y ahí es donde finalmente no se están respetando en muchas ocasiones los derechos humanos de los migrantes. Sí, por supuesto, tema que a todas las personas que trabajamos en sociedad civil, en la academia, por supuesto, pues nos atañen muchísimo y por supuesto a quienes están trabajando directamente en un albergue o en una casa migrante o justamente en algún programa de atención a personas pues refugiadas, ¿no? Solicitantes de asilo. Entonces, si no hay más preguntas, dudas. Parece ser que no. Muy bien. Yo dejo abierto el espacio, de verdad, a través de ustedes, Odette, como siempre, por si hubiera alguna
duda de manera posterior, con mucho gusto la puedo recibir y la tratamos de responder. Y pues ya sabiendo cuál es más o menos la temática de la siguiente charla, también dejar abierta la posibilidad para que si hay algunos casos que ustedes tengan de manera directa con los cuales se han enfrentado y que quisieran que habláramos específicamente de estas situaciones, con muchísimo gusto las podemos tratar. Tendremos el tiempo suficiente para ponerlas sobre la mesa. Les Claro que sí. agradezco mucho. Muchas gracias. Al contrario, maestra Doris, muchísimas gracias a usted por siempre compartirnos su conocimiento y nuevamente pues dejamos esta invitación abierta para que si tienen alguna duda, comentario o algún caso en específico, pues con todo gusto pueda ser tratado aquí con ya sea nuestro equipo legal o con maestra Doris o de manera conjunta, pues con muchísimo gusto se puede atender. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron visualizando vía Facebook Live, a la Universidad UNIVA y por supuesto a todo el personal de la Dimensión de Movilidad Humana. Muchísimas gracias y nos estaríamos visualizando en el siguiente taller. Excelente, muchísimas gracias. Les deseo un buen día a todos y a todas. Gracias, maestra, igualmente.